más de lo que usted quiere, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, mi amado Dios, le pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar, hermanos, sus asientos. Bueno, si queremos poner un título en esta mañana a la porción que estamos meditando, le vamos a poner los 7 espíritus de Dios. Ahora, cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, no significa que Dios tiene 7 espíritus diferentes, ¿no? Dios es uno solo. ¿Amén? Dice la palabra del Señor, y delante del trono ardían ¿cuántas lámparas? 7 lámparas, dice la Escritura, ¿no? ¿Y qué más dice la palabra? Lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, ¿no? ¿La lámpara para qué sirve? Una lámpara sirve para alumbrar, ¿amén? Para poder tener luz. Yo no sé si algunos habrán experimentado en el tiempo antiguo, anterior, que a veces cuando no había fluido eléctrico, o bueno, si no vamos tan lejos, de repente al tiempo del año 85 al 90 más o menos, cuando algunos éramos niños y habían apagones a cada rato. No sé si algunos lo han experimentado. ¿Y qué hacíamos para alumbrarnos? Tomábamos una lámpara y esa lámpara tenía que estar con su combustible, ¿no? Con su querosene para poder alumbrar, ¿no? Yo recuerdo que con mis padres vivíamos en 2 núcleos básicos, 2 casas que estaban juntas, pero no había comunicación interna, y cuando hubo un apagón de estos, estábamos todos en un lado de la casa. Y mi padre me manda a mí, al menor de todos: ándate, hijito, me dice, a mi dormitorio que está en la otra casita, por el patio te vas, y estaba todo oscuro, ¿no? Y ahí vas a traer unas velas. Y yo me fui, digamos, con una velita que tenía, y cuando estaba llegando pues al cuarto de mis padres se me apagó la vela, ¿no? Y yo tenía en ese tiempo 10 años por lo menos, tuve un miedo que todo me parecía tenebroso en ese momento que estaba todo oscuro, ¿no? No sé cómo, puse las manos en su cajón, palpé por ahí, saqué una vela y salí corriendo por el patio, ¿no? Me vieron asustado cuando llegué, y cuando prendí la luz me sentí más tranquilo, ¿no? Entonces, la lámpara es para poder alumbrar, ¿no? Y habla de una lámpara de fuego, lámpara de fuego que es algo especial, ¿no? Y dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Pero para poder entender un poquito más, hemos acabado de leer en Isaías, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y la palabra del Señor nos enseña allí cuáles son esos 7 espíritus de Dios que habla la Escritura. Y dice: saldrá una vara del tronco de ¿quién? De Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Sabe usted quién era Isaí? Isaí era el papá ¿de quién? Del rey David. Usted recuerda la historia, ¿no? Cuando vino Samuel a la casa de Isaí, ¿por qué? Porque le mandaba a Dios a que vaya a ungir al próximo rey que tendría Israel. ¿Por qué? Porque el rey Saúl, su corazón ya lo había alejado de Dios, y el favor de Dios ya no estaba con Saúl por no hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando se fue a ungir, de todos los hijos que pasaban, el Señor le dijo: no vas a mirar la apariencia física, no vas a mirar lo que simplemente tenga tus ojos, sino lo que hay en el corazón, porque así miro yo, Jehová de los ejércitos. Y pasaron todos y ninguno era el que iba a ser ungido. Y le dijo Samuel, el profeta Samuel, le dijo: ¿habrá otro más, un hijo más tendrás? Y le dijo Isaí: sí, hay uno que está por el campo, ¿no? Que está pastoreando, y de pronto le gusta estar ahí con las ovejas. Anda, llámalo y tráelo, porque si no, no vamos a comer hasta que no venga. Y cuando lo vio, el Señor le dijo: es él, es David, así que lo vas a ungir en este momento. Y Samuel hizo conforme Dios le había mandado hacer. ¿Y qué promesa le dio el Señor a David? Que de su reinado no tendría fin. ¿Y por qué el reinado de David no tendría fin? Porque de ese linaje iba a salir ese retoño
y va a salir ese vástago para poder gobernar por toda la eternidad. Ese linaje de David iba a nacer nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y cuántos saben que el reinado de nuestro amado Señor Jesucristo no tendrá fin? Será eterno, dice la palabra del Señor, el reinado de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir avanzando. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Qué iba a reposar sobre el Señor Jesucristo? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios Padre, ¿no? En el Antiguo Testamento se le conocía como Jehová al Padre, ¿no? A la manifestación de Dios a través del Padre se le conocía como Jehová, ¿no? Entonces dice, reposará sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Padre. Dice, ¿espíritu de qué? De sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor a Jehová o a Dios. Entonces ahí tenemos los 7 espíritus. Repita conmigo, el Espíritu de Jehová, o repita, Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento o inteligencia, Espíritu de consejo, o también le podemos llamar guía, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor a Jehová o temor a Dios. Entonces, cuando nosotros podemos ver estos versículos, entendemos que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos entender que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que habla la Escritura, ¿no? Cuando habla acerca de Jehová, del Padre, es el Espíritu Santo. El Espíritu que habitó en nuestro amado Cristo y sin medida, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios, Dios es una verdad, ¿no? Una triunidad. Cuando hablamos de Dios, hablamos de que Dios es uno solo, pero manifestado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas y un solo Dios. Entonces, mis amados hermanos, vemos que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y cuando hablamos en Apocalipsis, leíamos, dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Qué simboliza el Espíritu Santo? El fuego. Es uno de los símbolos que se utiliza para identificar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa, amada iglesia? Para poder entender un poquito más acerca de los 7 espíritus de Dios, lo que entendemos, mis amados hermanos, es que es la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, manifestándose de una manera real y de una manera tangible a la vida de un cristiano que ha nacido de nuevo, a la vida de un discípulo de Cristo. A eso le llamamos, o le dice la Escritura, los 7 espíritus de Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay una versión también que dice la palabra de Dios para todos. Ahí veíamos, por ejemplo, cuando hablamos del espíritu de entendimiento, allí lo relaciona con espíritu de inteligencia, ¿no? Cuando habla de entendimiento, inteligencia. En esta versión de la Escritura también, cuando habla acerca del espíritu de consejo, lo relaciona con guía. Amén. El espíritu de consejo con guía. Y cuando habla acerca del espíritu de temor de Jehová, esta versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos, lo relaciona con respeto profundo hacia Dios. Entonces, amada iglesia, Dios se va o se manifiesta o se está manifestando en la vida de todo creyente, o quiere manifestarse de una manera tangible, real, de una manera más grande, a través de la persona del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es la manifestación de Dios en la vida de nosotros. En el Antiguo Testamento, el Señor
nuestro amado Dios se manifestaba con su pueblo, ¿no? A través de la manifestación del Padre, identificada en la Escritura como Jehová de los ejércitos. Le reconocían al Padre Celestial como Jehová Jireh, por ejemplo, ¿no? Como aquel Dios proveedor, como Jehová Rafa, aquel Dios sanador, como Jehová Sabaoth, aquel Dios Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros, ¿no? Así se le conocía en el Antiguo Testamento el actuar del Padre manifestándose para su pueblo de Israel, ¿no? Y para todo aquel que se arrepintiere de corazón y que quisiera convertirse a ese Dios verdadero. Y en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, mejor dicho, con el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, Dios haciéndose carne, humanizándose, dejando ese trono de gloria para poder hacerse como uno de nosotros, vemos en esos 33 años la manifestación de Dios a la humanidad a través de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. La manifestación en el Antiguo Testamento a través de Jehová como el Padre, y vemos con nuestro amado Señor Jesucristo para cumplir ese pacto eterno, la manifestación de Dios a través del Hijo. Amén. Para poder mostrar el camino que lleva hacia la vida eterna. Y cuando nuestro amado Cristo cumplió ese llamado especial del Padre, esa misión especial para poder entregar su vida para rescate y perdón de nuestros pecados, de nuestras maldades, y darnos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre a través de nuestro amado Señor Jesucristo, de llegar a la presencia de Dios, de ya no estar cautivos bajo la ley, sino libres por medio de nuestro amado Cristo para llegar al Padre Celestial. Entonces, cuando Él asciende, luego de cumplir su obra, su misión, luego de resucitar al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado y ascendiendo a la diestra del Padre, ¿qué dijeron aquellos varones de vestiduras blancas? No os entristezcáis, porque así como habéis subido al Señor Jesucristo, así también le van a ver venir un día muy cercano. Entonces, cuando ascendió nuestro amado Cristo, le dijo: yo me voy, pero les voy a enviar a uno que estará con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Y a quién se refería? A la persona de nuestro Señor Espíritu Santo. La manifestación de Dios para con el hombre en el tiempo desde que nuestro amado Cristo ya cumplió la misión hasta el final de los días a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo se fundó la iglesia? Se fundó la iglesia en el día del Pentecostés, cuando estaban todos ahí congregados esperando la promesa del Padre, de la que hablaba nuestro amado Cristo. Él le dijo: yo me voy, pero les voy a enviar a un consolador, a uno que va a estar con ustedes, a uno que les va a dar ánimo, les va a dar fortaleza, van a recibir poder. Le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para hacerme testigo, dijo el Señor Jesucristo. No aquellos que estén tocando las puertas o un maletincito, no, para ser testigos de su poder, para ser testigos de su gloria, para ser testigos que hay uno solo que entregó su vida en la cruz del Calvario para que toda persona, todo ser humano pueda reconciliarse con el Padre y pueda ser salvo y pueda escapar de la esclavitud de la ley y del pecado para poder salvos por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. El Espíritu Santo llenó a la iglesia en el día del Pentecostés. La llenó con fuego de lo alto. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo es fuego consumidor. Llenó a los 120 que estaban en el aposento alto, los llenó con fuego de lo alto, con poder de Dios, presencia de Dios, y se levantaron los apóstoles y todos aquellos discípulos que ya eran en total un promedio de 120 allí en el aposento alto, donde se reunían a orar y a buscar la presencia de Dios y a esperar la promesa del Padre. Y entonces se levantó la iglesia primitiva, la primera iglesia, con poder de Dios para anunciar la
el mensaje del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, esa palabra que ha llegado hasta nosotros, que ha trascendido todas las fronteras y que es el libro, la palabra del Señor es el libro que tiene vida y vida en abundancia, que no pasa de moda. El cielo y la tierra pasarán, dice la Escritura, pero mis palabras no pasarán. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de los 7 Espíritus de Dios, hablamos de la manifestación del Espíritu Santo en este tiempo, desde que comenzó el Pentecostés con la primera iglesia, la iglesia llamada primitiva, hasta los postreros tiempos. Es el tiempo de Dios a través de la persona de nuestro amado Señor Espíritu Santo. Y Él se quiere manifestar, amada iglesia, en la vida de todo aquel que viene al Señor con corazón sincero. El Señor quiere manifestarse. Y en la amada iglesia, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, quiere que la iglesia entre en ese mover, en ese fluir, en ese poder del Señor. ¿Para qué? Para poder fortalecerla, para que pueda cumplir su llamado, cumplir esa misión por la que estamos aquí en la tierra, porque dice la palabra que estamos en este mundo, mas no pertenecemos a este mundo. Nuestra morada está arriba, en el reino de los cielos, pero Dios nos dejó aquí con una misión, nos dejó con una comisión. ¿Cuál es la comisión? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuánto le alaban al Señor en esta mañana? Exaltado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro amado Dios. Dios es bueno, amada iglesia. Entonces, mis hermanos, vivimos en ese tiempo, estamos en ese tiempo del mover del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y vendrá un tiempo glorioso, vendrá una lluvia tardía, como dice la Escritura, vendrá un tiempo donde el mover del Espíritu Santo será tan poderoso y tan glorioso que toda persona llegará a tener ese conocimiento del Señor, y nadie tendrá justificación de decir: no me predicaron, no me hablaron, no vi la grandeza de Dios, no vi el poder de Dios, no vi sus maravillas, no vi sus milagros, sus señales, no me dieron el Evangelio. ¿Por qué? Porque toda la palabra del Señor está llegando a países aún no alcanzados y sigue llegando, y nadie tendrá justificación de que no pudo conocer o escuchar la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 2, versículo 10 y versículo 11? 1 Corintios 2, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Si tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Podemos conocer a Dios, mi amado hermano, de la manera más profunda a través de la presencia, a través de la manifestación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero es necesario morir ya al viejo hombre, haber nacido ya de nuevo, haberse arrepentido con sinceridad de los pecados y de la vida antigua y caminar con el Señor. Como explicamos la semana pasada, es necesario que usted y yo cada día seamos siervos más fieles al Señor, fieles a su palabra, que permanezcamos allí en el camino. Vengan las pruebas, vengan las dificultades. Su palabra dice: en este mundo seréis afligidos, pero confiad que yo he vencido, dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo importante es que no estamos solos. La presencia del Espíritu Santo, mi amado hermano, está con nosotros. Amada iglesia, el Señor Espíritu Santo está contigo. Y dice la palabra: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la amada iglesia, porque hemos sido lavados ya con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él quiere que seamos llenados de su presencia, y Él quiere que nuestra copa rebose realmente de su presencia. Es necesario, porque Dios está buscando verdaderos adoradores en este tiempo, que le adoremos en espíritu y en verdad,
que nuestra vida, mi amor hermano, esté saturándose cada día de la presencia de Dios manifestado en nuestro amado Señor Jesucristo en este tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, amados hermanos, vamos a ver la interpretación de los 7 espíritus de Dios, que es la manifestación, como decíamos, del Espíritu Santo en la vida de un creyente, en la vida de un discípulo de Cristo, y es cómo el Señor quiere manifestarse cada día de una manera mejor en cada uno de nosotros. ¿Cuánto queremos conocer más de Dios? ¿Cuánto queremos profundizarnos en su palabra, profundizarnos en su presencia? ¿Cuánto queremos nadar en la presencia del Espíritu de Dios? Es necesario. La iglesia lo necesita, mi amado hermano. Necesitamos caminar en el Espíritu y ya no en las obras de la carne. Dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne. Y usted me dirá: pastor, ¿por qué siempre lo repite? Es que necesitamos, amada iglesia, caminar en el poder del Espíritu Santo. Ya no satisfacer las obras de la carne, sino estar llenándonos del fruto del Espíritu para poder ser agradables ante nuestro amado Dios, para poder tener la victoria realmente por el poder de su Santo Espíritu. Su palabra dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Así se ganan las batallas, amada iglesia. No se gana con solamente un conocimiento. Las batallas espirituales no se ganan tan solamente con saber un poco de letra, un poco de Biblia, no solamente con haber ido a un seminario bíblico y estudiar un poco de la Escritura. Se gana la batalla del Señor con el poder del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y dice la palabra que nosotros, nuestra vida es templo del Espíritu de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Donde usted vaya, mi hermano, la presencia de Dios estará haciendo algo, estará acompañándolo. La presencia de Dios estará trayendo vida y en abundancia donde usted se encuentra. ¿No le ha pasado, mi amado hermano, lo que dice la Escritura? El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu existencia, de tu vida. ¿No le ha pasado a usted que cuando va a un lugar y no hay nadie en ese local? Sea un restaurante, sea un lugar campestre, sea un lugar donde usted va a comprar algo, no hay nadie en el momento, usted está preguntando, y de pronto mientras usted sigue hablando está la gracia del Señor ahí con usted. Mientras usted sigue hablando está la presencia del Señor allí con usted. Claro, si andamos en el Espíritu, el Señor va a estar moviéndose en el lugar. Nos ha pasado muchas veces, no sé si usted lo ha experimentado, pero usted está allí y el Señor está ministrando ya, está hablando con la persona que le vende, le está hablando y le habla algunas cosas de Dios. La persona comienza a sentir algo en su interior y de pronto viene un cliente más, viene otro cliente más y viene un grupo. Usted cuando mira su portal está lleno de gente. ¿Por qué? Porque es la presencia del Señor que atrae. La presencia del Señor atrae, trae vida, trae gracia en el lugar donde usted se encuentra, y he ahí las oportunidades para poder testificar acerca de ese Dios tan grande que está en nosotros, porque somos templo de su Santo Espíritu. Al que está a su costado, dígale: mi hermano, somos templo del Espíritu de Dios. Amén. Donde usted vaya, mi amor hermano, será de bendición. Aleluya. Donde usted ponga sus pies será un lugar santo. Pero hay que caminar como hijos de Dios, como amados del Señor. Hay que caminar en santidad para que donde vayamos el lugar sea un lugar de Dios, un lugar santo, donde la presencia de Dios esté acompañando. Moisés que decía: si tu presencia no va conmigo, entonces no quiero ir. ¿Por qué? Porque era consciente Moisés de que necesitaba que la presencia del Espíritu de Dios lo acompañe. Cuando salió Abraham de su tierra y de su parentela, no fue solo. La presencia del Señor estaba con Abraham. Por eso donde iba Abraham, allí había un mover especial de Dios y las promesas vigentes de Dios para con él. Amado hermano, pero en esta época, cuando todos hemos venido al arrepentimiento, al conocimiento del Señor, cuando hemos nacido ya de nuevo por el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, no engendrados de hombre, ni de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Mi amor hermano, donde usted va, la presencia del Señor le va a acompañar. No solamente es un canto,
A veces cantamos que si tu presencia conmigo no va, cantamos, no quiere ir a ningún lugar. Amado hermano, donde usted vaya, si usted está en comunión con Dios, la presencia del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, lo va a acompañar. Y en ese lugar se va a mover el amor de Dios, se va a mover la paz de Dios, se va a mover el gozo del Señor, y ese gozo traerá vida, y vida en abundancia. Y bueno, vamos a ver la interpretación de los 7 Espíritus de Dios en la Escritura, que como vemos es el mover, es la presencia tangible del Espíritu Santo, donde nos encontremos, comenzando por nosotros mismos y trayendo vida donde vayamos. Primero, el primer espíritu es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y si leemos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 3, 17. Segunda de Corintios 3, 17, dice la palabra: porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Espíritu de Dios, mi amado hermano, nos da libertad. Amén. ¿Cuántos somos libres en el Señor? ¿Cuántos somos libres por su Santo Espíritu? Dice la palabra: y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el Hijo, nuestro amado Cristo, le estaba lleno de la plenitud de nuestro amado Señor Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, cuando nosotros estamos en el Señor, somos libres, porque donde está su Espíritu, allí hay libertad. ¿Cuántos saben que aquí está el Espíritu del Señor? ¿Cuántos sentimos que está el mover del Espíritu Santo en medio de nosotros, en esta hora, en este lugar, en este momento? Entonces usted puede ser libre, puede sentirse libre. Usted puede alabar a Dios con libertad, escuchar su palabra con libertad, buscar de su presencia con libertad. El Señor quiere, mi amado hermano, que nosotros seamos totalmente libres. Lo cantamos, ¿no? Libres, cantamos libertad. Cantamos donde está el Espíritu de esa libertad, pero tenemos que empezar a experimentar esa libertad, mi hermano. ¿Y cómo se experimenta esa libertad? Ese mover, esa manifestación del Espíritu Santo en nosotros, cuando comenzamos a abrir nuestro corazón y dejamos que el Espíritu de Dios comience a moverse en nuestra vida, comience a tratar, a corregir, a cambiar, a escudriñar, a moverse en nuestro interior y romper las cadenas, y romper las ataduras, y romper esas ligaduras. Es por eso que necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos buscar del Señor para que se rompan esas ligaduras y seamos totalmente libres. ¿Cuántos somos libres? Levante su mano los que somos libres. Denle un aplauso si usted es libre al Señor. Un fuerte aplauso a aquel que se merece toda la gloria. Entonces, mis amados hermanos, la manifestación como el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es que nos da libertad. El segundo espíritu que menciona la Escritura es el espíritu de sabiduría. ¿Y qué dice la palabra en Proverbios 2, versículo 6 y versículo 7? ¿Quién podría leer, por favor? Proverbios 2, versículo 6 y versículo 7. La palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Gloria, dice la palabra, porque Jehová da la sabiduría. Dice otra cosa de la palabra, que el que quiera sabiduría, pídale al Señor. ¿Cuánto queremos tener más sabiduría en lo alto? Dice la palabra, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Qué interesante esta porción. Él provee sana sabiduría. ¿A quién? A los rectos, porque hay una sabiduría que no es sana, que no es saludable. ¿Y qué sabiduría es? La sabiduría humana, mi amor hermano, dice la Escritura que es diabólica. ¿Y
¿qué más? Animal. Así es la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque cuando no está de por medio Dios, mi amado hermano, no te va a conducir al Señor. A veces te va a conducir solamente a un conocimiento, te va a conducir solamente a filosofar, a meditar muchas cosas, pero no tener a Dios allí en tu corazón. Hablaremos un poquito más acerca de la sabiduría, pero la Escritura dice que la sabiduría viene de parte de nuestro amado Dios, quien provee sana sabiduría a los rectos. Que ese recto es ser alguien que va conforme a ese equilibrio que Dios da para hacer las cosas de manera correcta, de manera recta, de manera adecuada, diríamos nosotros de manera derecha, ¿no? Ni para acá ni para allá. Hacer las cosas como Dios las pone en el corazón, con temor a nuestro amado Dios. A veces, para hacer las cosas rectas hay que dejar algunas cosas, ¿no? A veces hay negocios que no son correctos y hay que dejarlos a un lado. A veces hay amistades que no son correctas y para hacer la voluntad del Señor hay que tomar decisiones para hacer lo correcto delante de Él. Entonces, mi amado hermano, el Espíritu Santo nos da la sabiduría. Primero, el Espíritu Santo nos da libertad. Y ahora vemos por la Escritura que el Espíritu Santo nos da la sabiduría. Amén. ¿Cuántos somos sabios en el Señor? Amén. Y así como hay la sabiduría espiritual, también hay una sabiduría que no es espiritual. ¿Y qué dice Santiago 3:15? ¿Qué dice Santiago 3:15? Dice Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, se refiere a la humana, sino terrenal, animal y ¿qué más? Diabólica. Esa es la sabiduría, mi amor hermano, que hay en la tierra. La única sabiduría realmente que te va a llevar al reino de los cielos es la que viene de la Escritura, de la palabra del mismo Dios, es la que ha sido inspirada por nuestro amado Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios, dice la Escritura, son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que los nuestros. Lo que nos enseña Dios en la Escritura es lo que debe regir nuestra vida. ¿Para qué? Para ser sanos, para tener una sabiduría sana, una sabiduría recta delante de nuestro amado Dios. Entonces, estamos viendo que el Espíritu de Dios nos da también sabiduría. Punto 3, el espíritu de entendimiento, o diríamos inteligencia. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. A ver, ayúdenme a leer, por favor. ¿Algún hermano? ¿Alguna hermana? Colosenses capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ajá. Dice la palabra, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. En toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué tipo de inteligencia? Espiritual. ¿Y cuál es la inteligencia espiritual? Es la que viene de parte de nuestro amado Dios. En este tiempo que vivimos hay una inteligencia llamada la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Que mira, la inteligencia artificial es parte de este tiempo. Pero cuando habla de artificial, ¿qué significa? ¿Qué es algo artificial? Es algo que no es real, que no es concreto, ¿no? Que es algo formado, que es algo que se hizo para un fin. Y estamos viviendo en el tiempo que se habla sobre la inteligencia artificial. Y con esa inteligencia artificial, bueno, en un gran porcentaje se quiere reemplazar al hombre, ¿no? A través de la máquina, ¿no? Limitar las funciones ya o reemplazar al ser humano para poder darle ya un realce a todo lo artificial, a todo, digamos, lo robótico, a todas las máquinas y tratar de así agilizar muchos procesos para poder tener mayores ganancias, etcétera, etcétera. Pero dice la Escritura que el Señor lo que quiere es dotarnos de la inteligencia espiritual. Esa inteligencia que viene de lo alto. ¿Cuántos recuerdan a Salomón?
Salomón le pidió a Dios que le dé sabiduría, ¿no? Que le dé inteligencia. Y el Señor le concedió a Salomón. Pero Salomón quería una inteligencia terrenal. ¿Para qué? Para poder ser un hombre de renombre, para poder generar grandes riquezas, para poder resolver infinitos problemas. Y bueno, logró con esa inteligencia adquirida o recibida, mejor dicho, de parte del Señor, esa inteligencia humana. Salomón dice en la Escritura que ningún hombre como él se va a levantar con ese tipo de inteligencia que fue dotado, o de sabiduría con la que fue dotado, pero es la sabiduría humana. ¿Y a qué le llevó la sabiduría humana a Salomón? A utilizarla a veces para las cosas incorrectas. Porque el Señor a Salomón no le dijo que tuviera 1000 mujeres y 700 concubinas. A él se le ocurrió y tuvo una gran idea, ¿no? Porque era muy avanzado en el pensamiento. Y dijo, bueno, en vez de hacer la guerra con todos los pueblos que están aledaños, mejor me hago amigo de todos los reyes que están aledaños y enamoro a sus hijas, las princesas. Entonces me caso con la hija de todos los reyes y no voy a tener ningún conflicto con todos los pueblos aledaños. El gobierno de Salomón como rey fue un gobierno de paz. No tuvo guerra, sino que conquistó en muchos reinos y los hizo sus suegros a casi todos los reyes que había por todos los dominios, digamos que estaban adyacentes, cercanos a su reino, y fue un reino de paz. Pero ¿qué? Apartó su corazón de Dios, se apartó de aquella sabiduría que venía de lo alto y solamente la utilizó para hacer negocio, para hacer fortuna, para amasar riqueza. Dice la Escritura que ningún hombre se levantará ni con la sabiduría de Salomón, ni con las grandes riquezas que él logró amasar. El hombre más rico de toda la historia, Salomón. Pero ¿qué le damos con ello, mi amor hermano? La sabiduría humana es una sabiduría animal, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque te nubla del conocimiento de Dios. Muchas veces escapar del conocimiento de Dios te aleja de la voluntad de Dios y te hace pensar que tú puedes solo, que tú puedes hacer las cosas solo y que no necesitas tú de la ayuda del Señor, ni de la guía del Señor, ni de aquella sabiduría que viene de arriba, sino que tú puedes hacer todas las cosas porque tu mente, porque tu conocimiento, porque todo ello te hace lograr las cosas. Y no es así, mi hermano. Salomón, al final de los días, con 700 mujeres, 300 reinas, ¿no? Tenía 700 mujeres y 300 concubinas, qué sé yo, tenía Salomón, 1000 mujeres por total, ¿no? Nosotros con una ya nos jalamos aquí en la tierra, ¿no? Salomón no sé cómo hizo para tener 1000, ¿no? Pero bueno, al final de los días Salomón tiene días malos. Sus últimos días fueron difíciles, Salomón. Ya le pasaron la factura a todos los desórdenes que hizo Salomón. Y al final de su discurso, ¿qué dice Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tanta sabiduría, mi hermano Salomón, amasó tanta fortuna, pero también se metió en muchos líos al final. Y cuando acaban sus días, que no terminaron bien sus días, sino tristes, sombríos, tal vez con enfermedad, con dificultades, y dijo Salomón al final de todo su discurso: vanidad de vanidades, aquí en este mundo, en esta tierra, todo es vanidad. Así terminó el discurso de Salomón. Pero la sabiduría, mi amado hermano, que viene de parte del Señor, esa sabiduría espiritual, es una sabiduría que te trae vida, es una sabiduría que te trae equilibrio, es una sabiduría que te trae paz. Esa sabiduría espiritual, la que viene de Dios, te ayuda a resolver los problemas, pero de la manera como Dios quiere que tú las resuelvas, y no como a ti se te ocurre resolverlas. Porque los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, dice la Escritura, y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Me hemos dicho, mi amado hermano, si la tierra solamente es estrado de los pies del Señor, la tierra tan solamente como una pelotita de jazz a los pies, a la planta de los pies del Señor, sus pensamientos también son así de majestuosos y así de más altos y así de más grandes. Y la sabiduría espiritual es la que realmente nos conviene tener para agradar al Creador, para agradar al Soberano, para hacer la voluntad del que está sobre todas las cosas, y no terminemos nuestro día diciendo como Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mi amado hermano, no hay mejor sabiduría que servirle a Dios, que
la vida desgastarla para hacer la voluntad de Dios. Con eso no le digo que usted solamente se dedica a trabajar para Dios y se olvide de todo lo demás, no. Usted puede tener su empresa, usted puede tener sus negocios, usted puede hacer sus actividades, pero no se olvide, mi amado hermano, que si Dios está primero, que si usted pone a Dios en medio de todos sus planes y en medio de todos sus proyectos, entonces usted se va a encontrar con ese camino que le va a traer una porción del cielo aquí en la tierra, porque lo que usted hace lo va a disfrutar, porque usted va a disfrutar de todo lo que Dios le ha dado. Después de Dios, mi amado hermano, aquí en la tierra nosotros necesitamos tener una familia. Después de Dios, mi amado hermano, la familia que Dios le ha dado a usted. Hay mucha gente que puede alcanzar muchas cosas, pero no ha logrado ni siquiera conquistar a su propia familia o permanecer con los suyos. Tener padres es una gran bendición de parte del Señor para nosotros. Los que tenemos hijos, dice la Escritura, herencia de Jehová son los hijos. Tener la familia, mi amado hermano, después del Señor en nuestra vida es algo tan gratificante y tan maravilloso que muchos en la tierra ya no quieren tener. Y muchos se levantan en contra de la familia. ¿Por qué? Porque a eso te lleva la sabiduría que no es espiritual, que no es de Dios. Alejarte de Dios, alejarte de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios. Pero hay una sabiduría que Dios sí quiere que haya en nosotros, que la sabiduría espiritual, como acabamos de leer en la Escritura. La que nos acerca a Dios y la que hará que nuestros últimos días aquí en la tierra, al margen de las dificultades, como dice la Escritura, en los postreros tiempos habrá terremotos, guerras, rumores de guerras, etcétera, pestes como ya ha habido una y de repente vendrán más, pero en medio de todo ello tendremos de parte del Señor esa paz que supera todo entendimiento, como dice la Escritura. ¿Cuántos le dicen amén al Señor? Póngase de pie, vamos a glorificar al Señor para continuar con lo que nos resta. Levante la mano a Dios, la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Dale palmas al Señor. Exaltado sea aquel que es todo sabio, todo sabiduría, todo poder a nuestro amado Dios. Punto número 4, el espíritu de consejo. El espíritu de consejo o de guía. El Espíritu Santo, mi amado hermano, no solamente nos dota de libertad, nos da libertad, sino que nos da sabiduría, nos da inteligencia y también nos da guía. ¿Qué dice la palabra en Juan 16, del 13 al 15? Juan 16, del 13 al 15, dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dijo nuestro amado Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, es la Escritura, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Entonces el Espíritu de Dios nos da la guía. Él nos guía a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ya no nuestra voluntad, sino ahora se trata de la voluntad de nuestro amado Dios, hacer su voluntad. Y dice la palabra, Él nos habla de las cosas que sabe del Padre, de las cosas que sabe del Hijo, y Él nos habla aún de las cosas que están por venir. Él aún nos enseña cosas del futuro. ¿Por qué? Para poder nosotros de esa manera ser guiados por Él, sabiendo que nuestra mirada tiene que estar puesta arriba, donde está sentado nuestro amado Cristo, a la diestra del Padre, y ya no estar afanados en las cosas de la tierra. ¿Y qué más dice una hojita más atrás? En Juan 14, 16 y 17, dice, el Señor Jesucristo dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros.
nosotros. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, mora en nosotros, está con nosotros, fue enviado del Padre Celestial y nuestro Cristo lo dijo. ¿Se da cuenta usted que siempre nuestro amado Cristo mencionaba a mi Padre y menciona al Espíritu Santo, el Consolador que va a estar con ustedes? Él les va a guiar a toda la verdad y les hará conocer las cosas del Padre y las cosas del Hijo también, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer. El Espíritu Santo, amada iglesia, siempre nos va a guiar a hacer lo correcto. Cuando usted quiera tomar una decisión, amado hermano, lo primero que tiene que hacer usted es decirle: Señor, ¿qué es lo que usted me guía a hacer? ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga? ¿Qué es lo que usted pone? Si pone en mi corazón esa paz, me confirma esa voluntad suya, yo quiero hacer esa voluntad y no la mía. De esa manera, mi hermano, nos iría mejor en los negocios, nos iría mejor en nuestra vida personal, nos iría mejor en cada elección que tengamos que tomar o cada decisión que tengamos que tomar en nuestra vida, si nosotros dejaríamos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que nos guíe. Amén. ¿Cuántos quieren dejarse guiar por el Espíritu de Dios? Yo me acuerdo, el Señor 2 veces y hasta 3 veces me cambió los planes. Cuando era un joven, como todo jovencito, quería forjarme por allí la oportunidad de emerger económicamente, de poder, entre comillas, ¿no?, tener un estatus económico diferente para hacer varias cosas. Un día estuve planificando, ¿no?, y dije: quiero irme al extranjero. Y estaba ya pensando sobre ese tema, en irme, porque, bueno, un pastor me dijo, que era mi pastor, me dijo: Samuel, si tienes la oportunidad, mejor ándate al extranjero, porque acá no vas a lograr nada. Yo esperaba que me diga mi pastor: Samuel, quédate, hay que servir a Dios, hay que buscar a Dios, hay que buscar lo espiritual, hay que hacer su voluntad. O que me diga: ora, y el Espíritu del Señor te va a guiar. Me dijo: si tienes la oportunidad, vete, porque acá no vas a lograr nada. Me fui contrariado a mi casa, pensando, y un día hablo con un tío mío, que se llama Josué, porque él partió está con el Señor, y le dije: tío, tengo estas 2 decisiones de mi vida, ¿no? O me voy al extranjero para tratar de mejorar esa economía que la necesito, y en esta vida es que soy joven, tenía 16, 17 años, pensaba en ello, o no sé qué hacer, le dije, ¿no? Y él me dio el consejo que yo necesitaba en mi vida. Me dijo: ¿sabes qué, Samuel? Yo te recomiendo que dobles tus rodillas, que le presentes tu petición a Dios, que le pidas a Dios, y Él sea el que te confirme y el que te guíe para que tomes la decisión correcta. Y yo dije: bueno, ok, esto me parece sensato, me parece bueno. Hermanos, y a mis 16 años más o menos, de 17 años, comencé a orar a Dios. Y le dije: Señor, yo quiero irme a buscar un mejor futuro afuera, tengo la oportunidad, tengo familiares que están fuera, y creo que eso me ayudará mucho. Pero también, Señor, estoy recién aprendiendo a servirte, ejerciendo un liderazgo, recién estoy aprendiendo, y tengo la preocupación de que quiero hacer tu voluntad. Y le pedí eso al Señor, y Dios siempre me habló a mí a través de algunos sueños. Y de pronto una madrugada tengo un sueño donde el Señor me comenzaba a dar la escritura, donde había una viuda que tenía 2 hijos en el Antiguo Testamento, ¿no?, que se encontraba con uno de los profetas, creo que era el profeta Elías, y le decía: mira, mi esposo murió y tengo 2 hijos y ahora los quieren llevar a ellos como prenda, como esclavos, porque me dejó una deuda el esposo. Y Elías le dijo al profeta: declárame qué es lo que tienes en casa. Y él dijo: yo tengo en casa esto, solamente una botellita de aceite tengo en casa. Ya, le dijo, y comenzó a hablarle, a darle pautas al profeta Elías. Y entonces le dijo: ándate a tus vecinos, a tus amistades, y pídeles que den vasijas, y llena dentro de tu casa todas las vasijas que puedas, hasta que no haya ninguna habitación que esté libre, llena todo. Y se fue la viuda, comenzó a llenar de vasijas, pidió a los vecinos, y le dijo: ¿eso es todo? ¿No hay más vasijas? Listo, le dijo. Ahora vas a agarrar esa vasijita de aceite y vas a comenzar a llenar. Dice que comenzó a llenar en una, en otra vasija, en otra vasija, en otra vasija, llenó todo un ambiente, y el aceite seguía fluyendo.
El aceite seguía brotando de esa vasija que ella tenía, de ese cantarito de aceite, y cuando llenó toda la vasija de aceite se secó, se terminó el aceite. Y el profeta le dijo: ahora sí tienes la provisión, vende todo este aceite, paga las deudas que tienen tus hijos para que ellos sean libres y tienen acá para sustentarse y para seguir adelante juntos. Y yo no entendía, el sueño me dio esa porción del Señor, yo no la entendía. La leía una vez, otra vez, y me acerqué a mi tío y le dije: tío Josué, el Señor me ha dado esta palabra en mi sueño, pero yo no sé a qué se refiere. Yo no sabía interpretar mucho la escritura, y me dijo: está claro, me dijo, tú me has dicho que tú estás queriendo mejorar tu tema económico para lograr algunas cosas, de repente estudiar y hacer otras actividades si quieres viajar al extranjero. Pero acá estás tú aprendiendo a caminar con Dios, estás encontrándote con Dios, estás aprendiendo a desarrollar un liderazgo con los jóvenes, recién estás aprendiendo. El Señor te dice en esa escritura, hijo, me dijo, que te va a proveer lo que tú necesitas para cumplir algunas metas que tienes tú próximas, para cumplir algunos anhelos próximos que tienes. Dios te va a suplir tu necesidad. Yo dije: wow, esto está genial. Solamente dale gracias a Dios. Me dijo: dale gracias a Dios y haz lo que Dios está hablando en la escritura. Y fui a mis padres y le dije: mamá, ya está claro, quiero servir al Señor porque Dios me va a proveer. No tengo ni un sol para estudiar, pero Dios me lo va a proveer porque así me lo habló a través de su palabra y yo creo que Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Le dije a mi madre. Si dieron palmas al Señor, exaltado sea el Señor y glorificado sea nuestro amado Dios. Hermanos y hermanas, pasó algo maravilloso. Dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Solamente lo que hice fue servir al Señor allí, en la iglesia, hacer su voluntad, caminar con Dios, aprender. Pasaron los días, pasaron las semanas, y cuando recibo una llamada, y era uno de mis hermanos mayores que estaba en el extranjero, me dice: hermano, me enteré por mis padres que estabas queriendo viajar, ir al extranjero, y me dijo: pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres realmente venir al extranjero para forjarte una economía y estudiar? ¿O tú prefieres estudiar allá en el Perú? Le dije: yo quisiera estudiar, pero mis padres no tienen cómo hacerme estudiar. Le dije: no. Y me dijo: ya, hermano, voy a hacer un esfuerzo, y tú solamente ándate a la universidad, elige la carrera que te parece que es la que debas estudiar, y yo te la voy a pagar. Y en ese momento yo sentí en mi corazón que era la confirmación de la palabra de Dios, la guía del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, a hacer la voluntad del Señor. Dice la palabra: deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mi hermano, me pagó la universidad prácticamente hasta los ciclos casi finales. Después me apoyó mi otra hermana también a seguir, a culminar un poco de lo que me faltaba. Dios proveyó trabajo con mis papás para completar, porque no solamente era pagar la pensión, sino eran pasajes, era inversión en trabajo que tenía que hacer, comprar libros. Y para comprar libros también por mi otro hermano, me dijo: hermano, mi economía no está tan buena, estoy esforzándome, pero también te quiero dar para que compres unos libros cada cierto tiempo. Y Dios, mi hermano, me proveyó por mis 3 hermanos para poder estudiar y llegar a forjar una carrera, porque yo decidí creerle al Señor, decidí confiar en su palabra, y el Señor Espíritu Santo dice que Él nos va a guiar a toda la verdad. Si no me hubiera quedado aquí en mi país y sirviendo a Dios y conociendo más a Dios y amando su obra y amando su camino, de repente hoy no estaría parado aquí delante de ustedes, amada iglesia, predicándoles la palabra, enseñándoles la palabra, animándoles a seguir adelante. De repente no estaría aquí, pero encontré que estar caminando con Dios, buscar hacer su voluntad, estar en su llamado y cumplir su llamado es lo más grande que un hombre o una mujer de Dios puede cumplir aquí en la tierra, porque el cielo y la tierra van a pasar, las cosas materiales van a pasar, pero hacer la voluntad de Dios salta para vida eterna, para bendición eterna, para herencia eterna, una herencia incontaminada, inaccesible, incorruptible, reservada para sus santos, reservada para sus hijos. El Espíritu de Dios, mi amado hermano y mi amada hermana,
nos ayuda y nos guía a encontrarnos con la verdad que Dios quiere que nosotros hagamos o cumplamos aquí en la tierra. Y para la eternidad, como decía nuestro hermano el otro día en la predicación del jueves, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de caminar y hacer la voluntad de Dios, porque a su tiempo vamos a cegar, a su tiempo vamos a cosechar. Mi madre me decía una vez: hijito, no te preocupes, aunque haya necesidades, aunque sea difícil este caminar y esta decisión de servirle al Señor, no te preocupes, que Dios va a proveer, y Dios te va a dar almas por salario, te va a bendecir con almas salvadas y con personas restauradas y cambiadas por hogares que quieran servir al Señor. Esa es su voluntad. Ese va a ser el mejor salario: ver almas que sean salvas, ver familias que vengan al Señor y que permanezcan con Él y que lleguen hacia la vida eterna. Será el salario más grande. Solamente sírvele. Y aquí estamos, confiando en el Señor y creyéndole al Señor, hermanos. Por eso, cuando haya que tomar decisiones, póngalas delante del Señor y Él le va a guiar a hacerlas de la manera correcta. Gracias a Dios. Den un aplauso al Señor. Muy bien. Punto número 5, el espíritu de poder. ¿Qué dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para cumplir, mi amado hermano, la gran comisión es que el Señor Espíritu Santo nos quiere llenar de poder, de su presencia. Es por eso que volvemos a lo mismo: necesitamos como iglesia ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de nuestro amado Dios, para ser más sensibles a la voz de Dios. ¿Y ese poder para qué? Para testificar, para hablar de Dios, para darle a conocer a nuestro amado Cristo a todas las naciones. Y dice la palabra en Mateo 28, de 18 o 19 a 20: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Con ese poder de Dios, el Señor quiere que vayamos a todas las naciones. Yo no sé dónde nos tendrá que tocar ir. Lo único que sé es que vamos a salir en algún momento a predicar la palabra en otros lugares. Y aún ya lo estamos haciendo a través de las redes sociales, llegando a otras naciones, a otros países, a otros continentes, con la palabra del Señor. Porque el Espíritu de Dios no tiene límites y lleva la Escritura por todo lado, mi amado hermano. Y hacer discípulo, dice la palabra, hombres y mujeres que permanezcan amando y confiando en el Señor. Entonces el Espíritu de poder nos da Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser llenos, no solamente bautizados con el poder del Espíritu Santo, sino llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vivían los apóstoles? ¿Cómo caminaban los apóstoles, los discípulos del Señor? Dice que donde iban predicaban la palabra y le decían: ustedes han sido llenos del Espíritu Santo, pero nadie nos habla acerca del Espíritu Santo. Entonces van a recibir hoy la presencia, la ayuda del Espíritu Santo, y comenzaron a orar por ellos. Les imponían las manos y la iglesia era llena del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así Dios quiere, mi amado, que caminemos llenos del Espíritu de Dios. Sexto, el espíritu de conocimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da conocimiento. Póngase de pie. Juan capítulo 14, versículo 25 y versículo 26. A ver, ¿qué le parece si leemos juntos? Estamos ya por acabar. Juan capítulo 14, versículo 25 y versículo 26. ¿Qué dice la palabra del Señor? Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, nos da ese conocimiento de nuestro amado Señor. Pero también hay que leer la Escritura. Amén. No solamente esperar que el Señor nos guíe, porque el Señor nos va a guiar conforme a toda la palabra que usted va a tener sembrada en su corazón, conforme a toda la Escritura que usted va asimilando, leyendo, escudriñando.
Entonces cuando usted le toque enseñar, hablar, predicar, el Señor Espíritu Santo le va a hacer recordar todo lo que ya ha sido depositado poco a poco en su vida, y usted comenzará a hablar lo que el Señor le guíe a hablar. ¿Cuánto dicen amén? Y el punto 7, el último, el espíritu de temor al Señor, que está basado en el respeto profundo que tenemos que tener a Dios. ¿Cuánto respetamos a Dios? ¿Cuánto tenemos realmente temor del Señor? Dice la palabra en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. Para ser sabios realmente, mis amados hermanos, tenemos que amar a Dios y tenemos que tener un respeto profundo por nuestro amado Dios. ¿Cuántos hemos respetado a nuestros padres aquí en la tierra? Cuando llegaba papá a casa, muchas veces todos nos quedábamos mudos, todos estábamos haciendo bulla, pero abría la puerta a nuestro papá y llegaba a la casa, todos nos quedamos así, calladitos ahí. Había un respeto a nuestros padres. Dice la Escritura que nuestros padres, los padres de antaño, dice, nos corregían y a veces duro, ¿no? Dice, y no los venerábamos, no los respetamos de una manera extremada muchas veces. ¿Por qué? Porque eran así con nosotros. Y cuánto más, dice la Escritura, no tenemos que amar a nuestro Padre Celestial y respetarlo a Él. Dice la palabra, amada iglesia, que así como nuestro Padre nos corregía, el Padre Celestial también nos corrige cuando nosotros nos portamos mal, porque nos ama. Así como nuestro Padre terrenal es por amor a nosotros para que no nos perdamos, el Padre Celestial también nos corrige, amada iglesia, cuando nos salimos del camino. Dice que el pastor tiene en su mano la vara y también tiene el cayado. Y cuando la ovejita se quiere salir, agarra el cayado y le da un jaloncito, ¿no? Para que vuelva al camino. Pero si la ovejita se pone un poco más arisca, tiene que utilizar también la vara. Y cuando ya hace mucho problema la ovejita, agarra la patita y crack, una quebradita para que, aunque cojita, vaya caminando por el camino. Así nuestro amado Dios nos ama. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ama, amados hermanos? ¿Cuántos sabemos que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, nos ama? ¿Y cuántos sabemos que está con nosotros? Está en nosotros. Su palabra dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Diga conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios, mi amado hermano, está en ti. Desde que tú le has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. En su palabra dice, estoy en la puerta y llamo, dice el Señor, si abras la puerta de tu corazón, yo entraré a ti, moraré contigo. El Señor quiere, mi amado hermano, estar en nosotros realmente y que seamos un templo del Señor, un templo para alabarle, para exaltarle. El Espíritu Santo quiere estar en nosotros y hacer cosas hermosas, cosas grandes. Él quiere guiarnos a hacer toda la verdad del Señor. Él quiere dejarnos libres totalmente. El Señor nos quiere enseñar cada día, pero déjenle al Señor, Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, déjenlo trabajar en su vida. Ábrele la puerta de su corazón para que el Señor trabaje y haga las cosas que usted no puede lograr. Él sí las puede hacer todas. Y dice la palabra que el Señor hace las cosas más grandes de las que pedimos o de las que entendemos. Dios nos ama, amada iglesia, amados hermanos. Su Santo Espíritu está con nosotros para hacer esas cosas y esos cambios que nosotros no podemos hacer. El Espíritu de Dios está en nosotros para hacernos libres, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento o una inteligencia, pero que sea espiritual, más que la humana. Eso no significa que no podamos prepararnos en lo secular, sí.